Hola, bienvenidos al episodio 6 de mi podcast Un viaje en el tiempo para niños. ¿Recuerdan que en el episodio anterior vimos cómo las inundaciones del río Nilo abonaban la tierra una vez al año, dejando la tierra lista para cosecha sin tanto esfuerzo, siendo esto lo que tanto gustó a los hombres de la Edad de Bronce como para quedarse ahí y con el tiempo fundar el actual país Egipto, desde aproximadamente 3.400 años antes de Cristo. Ahora, en este episodio, viajaremos al año 3000 antes de Cristo y veremos cómo los egipcios encontraron la manera de comunicarse por escrito muy diferente al alfabeto que nosotros conocemos, y también cómo solo algunos tenían acceso al conocimiento. Los hombres de la Edad de Piedra habían aprendido a comunicarse oralmente los unos con los otros, es decir, hablaban a su modo, pero no supieron escribir porque desconocían el alfabeto o cualquier otro sistema de signos con los cuales haber podido enviar mensajes a los demás o escribir historias. Los egipcios fueron los primeros que pensaron en la necesidad de una clave para expresar por escrito sus pensamientos, pero no escribieron con letras como nosotros, sino con pequeñas figuras tales como un león, un pescado, una cuerda, un pajarito. Esta escritura se llamó jeroglífica. Mira si puedes decir jeroglífica. Jeroglífica. Quizás hayas visto en las secciones de rompecabezas de un periódico historias escritas en imágenes para que adivines el significado. Bueno, los jeroglíficos eran algo así. ¿Te imaginas cómo sería tu nombre en jeroglífico? El nombre de un rey o de una reina tenían siempre una o dos líneas rodeándola, como para darle mayor importancia. Algo parecido a lo que hoy conocemos como las iniciales en nuestros nombres. Las escribimos en mayúsculas, pues si buscas en Google el nombre de una famosa reina egipcia llamada Cleopatra, su nombre en jeroglífico está encerrado por dos líneas y algunos símbolos como dos pajaritos, un león y una cuerda que, juntando el sonido de cada símbolo, forman Cleopatra. Pero en aquel tiempo no se conocían el papel y los egipcios escribían en las hojas de una planta llamada papyrus, que crecía en el agua. Y del nombre papyrus viene precisamente el nombre de papel. ¿Puedes ver que papel y papiro se ven y suenan parecidos? Los libros egipcios fueron escritos a mano, puesto que todavía no tenían lápices, ni plumas, ni tinta. En lugar de plumas usaban una caña partida en la punta y en lugar de tinta usaban una mezcla de agua con hollín. El hollín es una sustancia negra y grasa que es producida por el humo y que se adhiere a las paredes y objetos. Estos libros no estaban formados por hojas separadas con sus respectivas páginas como los actuales, sino por láminas de papyrus pegadas las unas a las otras con sustancias diversas. Este se enrollaba para formar lo que se llama un pergamino, algo así como un rollo de papel tapiz o un rollo de cartulina, y se leía a medida que se desenrollaba. La historia de sus reyes, sus batallas y de los grandes sucesos fue escrita por los egipcios en los muros de sus edificios y monumentos. Y como los signos se labraban o tallaban en piedra, duraban mucho más que las hojas de papiro. Todos los antiguos egipcios que escribieron en jeroglífico y sabían leer esta escritura habían muerto hace mucho tiempo, y durante muchos años nadie supo lo que significaba tal escritura. Pero hace poco más de 200 años, un hombre descubrió por accidente cómo leer y comprender los jeroglíficos, y una vez más, desde entonces, conocemos mucho de la historia de aquel pueblo. El río Nilo se divide en diferentes brazos antes de desembocar en el mar Mediterráneo.
Estas ramas se denominan bocas, una de las cuales se le dio el nombre de Roseta. Un día, unos investigadores excavaban en las proximidades de la Roseta, cuando de pronto se tropezaron con una piedra que parecía la tapa de una tumba y que contenía numerosas inscripciones. En la parte de arriba estaban grabadas las frases egipcias y en la parte baja la misma historia en lenguaje griego, lo que permitió una comparación y el descubrimiento de los signos equivalentes a las letras del alfabeto. Era como leer escritura secreta cuando sabemos lo que significan las letras. Es posible que hayas intentado resolver un acertijo en la parte de atrás de una revista y este era un acertijo tan interesante, solo que no había nadie para decir la respuesta en el siguiente número. La traducción de aquella piedra no fue cosa fácil, pues se tardaron más de 20 años aquellos descubridores. Tiempo exagerado para dedicarse a descifrar un acertijo, ¿no te parece? Pero pensamos en que fue un tiempo tan bien empleado que gracias al descubrimiento de aquella clave han podido traducirse después de muchos papiros e inscripciones, murales que nos permiten conocer la vida, creencias y costumbres de un pueblo interesantísimo que vivió muchos siglos antes del nacimiento de Cristo. Imagínense qué emocionante debió haber sido, después de descifrar todos los dibujos, poder leer los mensajes secretos en los templos egipcios. Seguramente han de haber encontrado alguno que otro secreto de belleza, como los baños en leche y miel de la reina Cleopatra. Esa piedra se ha llamado la piedra de Roseta, de la boca Roseta del río Nilo, donde fue encontrada, y se conserva en el Museo de Londres, llamando poderosamente la atención de los visitantes por el interés histórico que encierra. Los egipcios adquirieron un desenvolvimiento extraordinario como nación bajo el gobierno de un rey famoso llamado Faraón, hasta el punto de que a partir de su muerte, los sucesores en el trono, o sea, los reyes que gobernaron después de él, siguieron llamándose faraones. El resto del pueblo se dividía en clases sociales y los niños venían al mundo de la clase a la que pertenecían sus padres. Era muy raro que quienes pertenecieron a la clase pobre pudieran con su trabajo y sus méritos llegar a las superiores, como hoy sucede frecuentemente en nuestra sociedad. Sin embargo, ya veremos cómo sí pudo ser en algunos notables casos. La más elevada clase entre las clases sociales del pueblo fue la de los sacerdotes. Estos no se parecían a los sacerdotes de la iglesia actual. Por lo pronto, no había entonces iglesias. Los sacerdotes eran los encargados de mantener las prácticas y creencias religiosas a la vez que las demás reglas, y a que los demás tenían que obedecer, pero además eran doctores, legisladores e incluso ingenieros. Es decir, la clase de los sacerdotes estaba constituida por los hombres más cultos, por los únicos que entonces sabían leer y escribir, dada la gran dificultad y el secreto que ello representaba. La cultura no llegaba a los demás. La clase intermedia inferior a la de los sacerdotes la formaban los soldados y por último estaban los labradores, los obreros, los empleados y hasta el final los porqueros, o sea, los guardadores de cerdos. Los egipcios no adoraban a un solo Dios, como hacen hoy los pueblos civilizados, sino a muchos dioses y diosas. Creían en un dios para cada clase de cosas, encargado de la suerte de las mismas. Un dios del fuego, otro de la caza, otro de la guerra, etc.
Uno de estos dioses eran buenos y otros malos, pero los egipcios adoraban a todos, por lo que de ellos pudieran recibir o temer. Osiris fue el jefe de los dioses e Isis, su esposa. Osiris era el dios del cultivo de la tierra y de la casa en que vivía una familia y además hacía el juicio de los muertos. Su hijo Horus tenía cabeza de halcón, ave de rapiña, o sea, aves que cazan y se alimentan de otros animales. Muchos de los dioses tenían cuerpos de hombres con cabezas de animales. Los egipcios creyeron que los animales eran sagrados. Eran sagrados el perro, el gato, el buey y sobre todo el pájaro ibis, parecido a una cigüeña, y el escarabajo sagrado con sus alas abiertas. Llegaba tanto la superstición de los egipcios que si alguien mataba a un animal sagrado era condenado a muerte, pues era mucho más respetable la vida de estos que la de los hombres. ¿Qué les pareció la manera que los egipcios idearon para comunicarse con dibujos? Si no existieran las letras, ¿cómo tú harías para dejar mensajes y que los hombres del futuro pudieran leer? Te esperamos en el siguiente episodio. Ni te imaginas cuál es la verdadera razón por la que los egipcios construyeron sus gigantescas pirámides. No se lo pierdan. Compartan este viaje en el tiempo con sus amigos. Hasta la próxima.